Algunos días después del último incidente, Shion observa fijamente la pantalla mientras Futaba y Mutsumi se acercan con curiosidad, preguntando por el paradero de Taiyu. Shion, con una sonrisa cómplice, les muestra en tiempo real cómo nuestro prota se enfrenta a un robot gigantesco. La máquina es controlada por un científico anciano que le reclama furioso por haber destruido su laboratorio. Taiyu, sin embargo, se mueve con una agilidad que roza lo sobrenatural, esquiva los impactos del coloso de acero con una facilidad pasmosa y en un movimiento bastante audaz bloquea una espada gigante usando solo una de sus dagas y libera el poder latente de su sangre, atravesando el robot como un rayo de luz. Tras saltar por los aires, dispara una descarga eléctrica masiva que aturde al científico y reduce el robot a chatarra. Mutsumi queda fascinada por la actuación de su esposo, al punto de pedirle a Shion una copia del video para poder verlo en bucle. Aunque Taiyu agradece los ánimos de sus compañeros, pero también se tambalea por la debilidad. Kyoichiro, como siempre con su actitud crítica, le reclama que aún le falta mucho si debe recurrir a su floración contra oponentes tan débiles, algo que también opinan los demás, pero Mutsumi les habla a través del dron para invitarlos que vengan rápido a cenar, aunque justo en ese momento Futaba recibe la llamada inesperada de Rin. Horas después, la rutina se interrumpe cuando Rin llega a la mansión Yosakura con la petición especial. Necesita que cuide a la pequeña Ai mientras que ella viaja por trabajo. Además, Rin advierte que Ai es extremadamente nerviosa debido a su traumática crianza en Tampopo, donde careció de cualquier interacción social normal. Futaba acepta aquel reto con ternura, asegurando que de igual manera en esta casa jamás estará sola, por lo que Ai se despide de una manera bastante triste y dolorosa de quien ha visto como su cuidadora, pero Rin promete que vendrá a visitarla constantemente. Días después, Rin regresa para ver cómo va todo y se queda sin palabras al entrar a la sala. Nuestro prota y Mutsumi están vistiendo a la niña, quien le sonríe y charla con total naturalidad. La escena es la viva imagen de una pareja joven con su hija. Futaba confiesa que, aunque Ai empezó siendo muy reservada, eso activó un interruptor de esposos en Taiyu y Mutsumi, quienes ahora se preocupan obsesivamente por la alimentación, la educación y hasta planean sus misiones de espionaje en función de no dejar sola a Ai, mientras que Kyoichiro ha sido enviado por Futaba a una misión muy molesta para que deje de interrumpir la armonía familiar. Durante la cena se nota un pequeño cambio. Nuestro prota es mucho más flexible con los caprichos de Ai que Mutsumi, quien se intenta mantener más disciplina, pero la ternura de la pequeña despierta una envidia cómica en los demás hermanos Yosakura, los cuales se mueren por acercarse pero son frenados por la mirada amenazante de Futaba. Sin embargo, tras la cena la atmósfera cambia. Nuestro prota se despide pues irá a hacer una misión y tardará muchas horas, por lo que les recomienda no lo esperen despiertos. Pero mientras las dos chicas ven una película, Ai nota una escena de afecto paternal que le recuerda mucho al que consideró su padre en Tampopo. El dolor resurge y las lágrimas comienzan a brotar. Algunas horas más tarde, y en medio de una feroz tormenta, Ai escapa de la mansión. Se siente devastada. Cree que el amor de los Yosakura es como una maldición, pues en su pasado todos los que se le acercaron terminaron muriendo. Por eso prefiere ahora estar sola y que el dolor es más manejable, antes de esperar que la tragedia la golpee con fuerza de nuevo. Justo en ese instante, un rayo impacta un árbol que cae directamente hacia ella, pero un destello de velocidad la salva. Se trata de nuestro prota. Taiyu la abraza y le confiesa que siempre supo cómo se sentía. Él notó los pequeños detalles, como Ai doblaba perfectamente la ropa sintiendo que era prestada y cómo comía poco para no ser una carga. Él mismo experimentó esta sensación al ser un extraño al llegar a la familia Yosakura, por lo que con mucha empatía le promete que, aunque no pueden reemplazar a sus verdaderos padres, siempre estarán ahí como sus mejores amigos. Poco a poco te irás adaptando e incluso si al principio se tenga que fingir un poco, nuestra prota le asegura con más calma. Ai, finalmente rota por la bondad de Taiyu, llora desconsolada en sus brazos, aceptando que por fin se merece tener una familia de nuevo.
Una vez que el peligro pasa y vuelven a casa, Mutsumi los recibe con toallas para que puedan secarse. Ai, con el corazón todavía encogido, se disculpa por su intento de huida, pero Mutsumi le asegura con una sonrisa que no hizo nada malo. En ese instante, la paz se rompe, el techo de la sala cede y el resto de los hermanos Yosakura caen en un montón de extremidades y gritos. Habían estado escondidos esperando toda esa escena. Mutsumi les reclama por esa falta de tacto, especialmente porque comienzan a discutir ruidosamente sobre qué regalos son mejores para la pequeña. Sin embargo, el efecto es el contrario al que se esperaban, pues Ai sonríe con lágrimas en los ojos. Al ver aquella caótica pero genuina calidez, finalmente confía en que las intenciones de todos son puras y se siente por primera vez parte de una familia. Ah, por cierto, Koichiro se quedó al margen, pues este sí que no sabe controlarse al comprar regalos. Una mañana, nuestro prota se despierta sintiendo que alguien le acaricia el rostro. Al abrir los ojos, el susto es monumental. Frente a él está Koichiro, pero con el aspecto de un niño de 6 años. El grito de Taiyo atrae a Mutsumi, quien al ver a su hermano tan pequeño y tierno, cae desmayada por la impresión. Lo mismo que sucede con los demás hermanos. Una vez se recupera la calma, Futaba asume su rol como hermana mayor y exige una explicación. El pequeño Koichiro apenas recuerda nada, solo sabe que estaba preparando regalos para Mutsumi como de costumbre y al sentirse agotado, bebió lo que creía era algo para ayudarle a reponer energías. Nanao, completamente asustado, confiesa su culpa. Esa era una medicina experimental diseñada para que Taiyo recupere energías rápidamente, pero cuyo efecto secundario es la regresión física y mental. Lo asombroso es que este Koichiro infantil es la antítesis del actual, ya que es amable, respetuoso y admira profundamente a sus hermanos. Alaba la fuerza que tiene Futaba, el talento tan impresionante de Shion y la determinación con las armas de su hermano Shinzo, dejando a todos, especialmente a las chicas, en un estado de sonrojo y de vulnerabilidad absoluta al recibir tantos cumplidos de parte de su hermano. Nanao estima que el efecto tardará entre 1 o 2 días en desaparecer, por lo que Mutsumi le encomienda a Taiyo una misión crucial: cuidar de él y sobre todo evitar que entre al jardín donde se encuentra la tumba de su madre para evitarle un trauma innecesario. Luego de esto, Taiyo vigila a Koichiro mientras él juega con Ai en el patio. El niño propone entonces jugar a la luz roja, luz verde. Taiyo acepta confiado, pensando en que a él todavía le gustan los juegos inocentes. Sin embargo, al ver el terror en el rostro de los demás hermanos, comprende bastante tarde que se trata del estilo Yosakura. Mientras tanto, las otras 3 chicas conversan animadamente y bastante felices sobre esta versión de su hermano. Incluso Futaba todavía tiene un recuerdo de la vez cuando escuchó que Koichiro le mencionaba a su padre sería el hermano protector de toda la familia. Pero entonces escuchan unas explosiones y salen para confirmar el juego que tienen aquellos chicos, una versión extraña de luz roja, luz verde, donde se están completamente llenos de trampas, explosiones y movimientos de alta velocidad que terminan dejando el jardín en ruinas. Tras un buen regaño de parte de Futaba y una cena familiar llena de risas, llega la hora de dormir. Taiyo acompaña a Koichiro a su cama, esperando que mañana todo vuelva a la normalidad. Pero entonces el niño rompe el silencio con una madurez desgarradora. Confiesa que ya sabe que su madre falleció. Lo supo al ver un clavel azul, la flor favorita de su madre, sobre una tumba sin nombre cerca de la mansión. Además, revela que siempre ha tenido el presentimiento de que algo destruirá a su familia y por eso se ha esforzado tanto en entrenar, hasta el punto de asustarse de su propia fuerza, pero teme que por esa obsesión termine convirtiéndose en alguien molesto para los demás, y por lo que vio en las reacciones de su familia parece que sí será así. Nuestro prota entonces le acaricia la cabeza con ternura y lo niega rotundamente. No te conviertes en alguien molesto, sino en el hombre en el que todos confiamos. Eres el pilar que mantiene a Mutsumi segura. Y con esa promesa de su cuñado, el pequeño Koichiro finalmente logra dormir tranquilo.
A la mañana siguiente, el efecto desaparece. Kyoichiro recupera su forma original y al notar que está durmiendo en la misma cama de Taiyo, su instinto sobreprotector explota. Le da una bienvenida calurosa que termina destruyendo gran parte de la habitación y de la mansión. Futaba, al ver el desastre financiero que todo esto supone, le propina un golpe certero a Kyoichiro, recordándole que él pagará las reparaciones, aunque el hermano mayor no recuerda nada de su día como infante, pero no puede evitar sonreír al ver a su familia tan unida, pues a pesar de los gritos y los golpes, sabe que el vínculo de los Yosakura es indestructible. Este día inicia en un templo, donde un chico llamado Sousuke le ruega fervientemente a una deidad que le cumpla un pequeño milagro, conseguirse por fin una novia. Con la esperanza de un hombre que ya está al borde del colapso social, deja incluso una generosa ofrenda en el altar. Mientras tanto, Taiyo camina junto a Mutsumi de regreso a la preparatoria. Nuestro prota siente que la cabeza le va a estallar. El agotamiento de la última misión lo tiene al límite, pero no puede permitirse fallar a esta clase si no quiere reprobar por inasistencia. Mutsumi, preocupada, le sugiere que entonces tome un energizante especial que le dio Nanao, pero antes de que pueda reaccionar se queda petrificada. Los ojos de Taiyo están completamente iluminados, su fluorescencia está al máximo y totalmente fuera de control, por lo que ya le advierte que tiene que calmarse antes de que alguien logre verlo, e incluso le toma una foto para que vea el nivel de desastre. Nuestro prota entra en pánico al ver sus propios ojos brillantes. En su desesperación por cubrirse, termina chocando contra un poste de cemento. Lo sorprendente no es el impacto, sino que no siente ni una pizca de dolor. En cambio, dejó una enorme grieta en aquella estructura. Pero Mutsumi lo arrastra rápidamente a un callejón para que recupere la compostura, rogándole que descanse, pero nuestro prota se niega. Tiene que además cumplir una tarea que Kyoichiro le encomendó. Ya en la escuela vemos un poco más de Sousuke. El pobre chico sufre tras intentar un gesto caballeroso, devolver un pañuelo que se le cayó a una compañera, pero ella ni tan siquiera logró reconocerlo. Para él esto es el pan de cada día. Aunque es un espía de rango bronce, posee una cualidad casi sobrenatural. Parece ser invisible para el resto del mundo. La gente se sienta sobre él en el transporte público, llegando a pensar que el asiento está vacío y sus compañeros de clase olvidan su existencia constantemente. Si bien esa misma invisibilidad le permite infiltrarse y obtener información con una facilidad pasmosa, su corazón arde de envidia al ver entrar a Taiyo y a Mutsumi, no solo porque Taiyo tiene una pareja increíble, sino que también es el novio número uno entre los espías novatos. Decidido a desquitarse, Sousuke, un rato después, usa sus habilidades para cambiar el libro de texto de Taiyo por una revista erótica, disfrutando del caos y los regaños que esto provoca, pues para él hackear cuentas y hacer bromas pesadas es lo único que le da sabor a su aburrida y solitaria vida. Después de un momento, nuestro prota sigue lamentando su mala suerte. Primero la fluorescencia descontrolada, luego el olvido de su libro y para rematar la humillación de la revista confiscada. Mutsumi también se muere de la vergüenza, pero las cosas empeoran cuando sus compañeros lo rodean con un artículo de periódico que muestran sus fotos, claramente alteradas, de una supuesta luna de miel con toda la familia Yosakura. Taiyo entonces comprende que alguien los está cazando activamente, pero en ese momento una pelota vuela hacia él. Al recibir el impacto, su fluorescencia se activa de nuevo, siendo Mutsumi quien le avisa bastante asustada, y nuestro prota se tapa los ojos fingiendo que tiene mucho dolor para ocultar aquel brillo. Aunque lo que sí va a ser muy difícil es explicar cómo es que destruyó la puerta y la pared como si se tratara de papel. Sousuke, tras un fracaso épico en la cafetería donde intentó compartir un postre con una chica hermosa solo para que el novio de ella se lo llevara en su cara, se refugia en la terraza. Allí sigue molesto todavía por lo que le hicieron y hasta borra las fotos que tenía de aquella chica. Sin embargo, comienza a fantasear con Mutsumi, imaginando que es él el cual está casado con aquella idol. Sin embargo, la voz de Taiyo lo saca de su trance, ya que con un tono gélido le ordena que deje de hacer
hacerse ilusiones con su esposa. Además, Taiyo le revela que Koichiro lo envió tras él por causar problemas en la academia. Sousuke, herido en su orgullo, intenta defender su posición, alegando que este mundo se divide entre los privilegiados como los Yosakura y los marginados como él. Acto seguido, no le agrada para nada que nuestro prota intente compadecerse tanto, por lo que se pone su cubrebocas y desaparece ante los ojos de Taiyo. Además, comienza a disparar y sabe que con su técnica de contener la respiración y la mente lo hace verdaderamente invencible, pero no se había percatado de la fluorescencia de nuestro prota, la cual eleva sus sentidos al máximo. En ese momento, Taiyo siente la presencia vulgar de Sousuke y lo impacta con su arma de rayos, revelando su posición al instante. El chico de rango bronce, preso por los nervios, intenta lanzar una trampa, pero termina tropezando torpemente y nuestro prota vuelve a la normalidad, algo preocupado al ver el golpe que se dio Sousuke. Pero le pregunta el por qué le dio aquella información falsa al periódico. El chico se disculpa porque fue una decisión impulsiva, algo que hizo esperando obtener un poco de fama y que lo reconocieran, pero no sucedió y entonces le pide perdón. Entonces Taiyo termina perdonándolo, mientras que le prometa que no volverá a divulgar información falsa e incluso piensa en darle un pequeño golpe en la frente como castigo. El problema es que justo se le activó la fluorescencia y lo manda a la mierda. Minutos después, Mutsumi llega a la terraza y se asombra al descubrir que Sousuke estaba detrás de todo el alboroto. Sin embargo, su reacción es de pura amabilidad. Lo recuerda perfectamente de aquella vez que él recogió una goma de borrar. Para Sousuke, que vive en las sombras de la invisibilidad, que la diosa Mutsumi lo recuerde por un detalle tan insignificante es suficiente para elevarla a un altar. Aunque la devoción dura muy poco. Cuando Mutsumi revisa las fotos que Sousuke tomó a escondidas, su expresión cambia drásticamente. Con autoridad le ordena a Taiyo que le dé una buena descarga eléctrica. Nuestro prota obedece al instante, dejando al chico chamuscado, mientras que Mutsumi le impone sus condiciones: borrar cada fotografía, reparar los daños de la pared en la academia y sobre todo, no volver a molestar a nadie. Horas más tarde, la escena se traslada a la habitación de Shon. Ella está sumergida en sus videojuegos, acompañada por Taiyo y, para sorpresa de los dos, por el persistente Sousuke. Él se ha autoproclamado tutor de juegos de citas, dándole consejos técnicos a Shon sobre cómo conquistar heroínas virtuales. Taiyo no entiende qué es lo que hace aquel sujeto en el santuario de la hermana de su esposa, pero Sousuke ignora sus quejas, insistiendo en que Shon debe valorar la psicología de los programadores de juegos. Pero en ese momento, la atmósfera cambia cuando Shon recibe una videollamada de Kenji, un niño prodigio en la recolección de información. Kenji además le recuerda a Shon su promesa de llevarlo al mercado negro para conseguir algunos suministros extraños. Shon confiesa que lo había olvidado por completo, pero promete que irán, emocionando al pequeño Kenji, quien ya visualiza el encuentro como una cita romántica. Pero al ver que Shon suele estar siempre en pijama o ropa holgada, Kenji desborda de ilusión por saber cómo es que se verá fuera de su habitación, mientras Shon se ríe de sus ocurrencias y se despide para ir a darse un baño, pues admite que hace mucho que no sale al mundo exterior. Y Taiyo le da un buen zape a Sousuke, quien ya se estaba ilusionando de más. Un mosquito. Al siguiente día, Taiyo sigue sin procesar la presencia de Sousuke en la mansión, quien ha aparecido solo para ver el outfit de Shon. La hacker de la familia llega desesperada pidiéndole ayuda a Mutsumi, pues ha perdido la noción de cómo vestirse para el exterior. Incluso en su frustración llegó a considerar no llevar nada puesto. Pero Mutsumi, asumiendo su rol como la 10ª líder de los Yosakura, declara que esto es solo una crisis de estado y que ella se encargará de encontrarle el atuendo perfecto. Mientras que Sousuke interviene, asegurando que los consejos de Mutsumi fallarán si no escuchan a un experto en citas como él. Entonces comienza una competencia feroz por ver quién viste mejor a Shon. Taiyo, el juez imparcial, o no tanto, decide no intervenir, porque primero le tiene miedo a una Mutsumi competitiva y segundo, disfruta verla tan animada.
Segundos después, Mutsumi presenta su primera propuesta, un atuendo victoriano que demuestra todo su glamour, aunque Shion siente que no puede respirar y Sousuke solo le da un 7 pues es demasiado ostentoso para una primera cita, mientras Taiyu, como se espera, le da un 10 pues es la opción de su esposa, pero Sousuke presenta entonces su primera propuesta, un atuendo deportivo que demuestra todos sus mejores atributos, aunque a Shion no le agrada porque claramente nota cuáles son sus intenciones y no es nada romántico. Pero Taiyu y Mutsumi le dan un 0. Incluso la chica decide pasar a la ofensiva con su segundo atuendo, el cual es un kimono para dejarlos deslumbrados a todos. Algo extraño para Shion porque no va a un festival sino que va al mercado negro. Mientras que Sousuke sí le da un 10 completamente deslumbrado, mientras que Taiyu lógicamente también lo aprueba. Enojando a Sousuke pues solo aprueba las opiniones de su esposa y cuando empiezan a escuchar los cumplidos de Taiyu se incomodan pues está buscando ese atuendo para Shion. Pero luego de muchas opciones, ninguna termina de convencerlos y Shion comienza a agotarse, mientras que Mutsumi tiene una idea, porque debe vestirse con los atuendos familiares. Bueno, y hay que confesar que el más emocionado es Sousuke, más que todo cuando ella usa la ropa de Shinso y la de Kengo. ¡Buah, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! Pero Shion no soporta tantos cambios y la vergüenza que le da usar aquellos tipos de ropa. Después de algunas horas consigue reunirse con Kenji, el cual se divierte al escuchar su historia sobre lo difícil que fue encontrar un atuendo, pero la halaga porque se ve bastante casual, aunque también lo emociona saber que ella sufrió tanto para elegir algo por su culpa y Shion se avergüenza al saber que es verdad. Tras unos días de misiones intensas, Taiyu logra neutralizar a varios objetivos de una mansión enemiga con una facilidad pasmosa. Sin embargo, su satisfacción se esfuma cuando nota que su arma reglamentaria comienza a fallar. Esto no le agrada en lo más mínimo, pues en el mundo de espías, un arma defectuosa es una sentencia de muerte. Horas más tarde, al regresar a la mansión Yosakura, Taiyu busca a Shinso. Lo encuentra en medio de una charla con Futaba, quien con su habitual autoridad le recuerda que no puede permitirse errores y que lo espera sin falta la próxima semana. Taiyu nota que el ambiente está cargado de una tensión peculiar, pero aún así decide enseñarle el arma a Shinso. El experto la revisa meticulosamente, sospechando que el uso prolongado ha llevado los componentes al límite. No obstante, sus ojos brillan con entusiasmo. Es la oportunidad perfecta para una mejora radical, por lo que Shinso explica que necesita comprar materiales específicos y le pide a Taiyu que descanse, pues se le ve agotado por las misiones recientes, aunque nuestro prota se ofrece a acompañarlo, pero Shinso se niega. El mercado negro al que se dirige es muy peligroso y su ansiedad social lo hace preferir un poco la soledad. Sin embargo, Ayaka interviene de forma oportuna. Con una sonrisa felina menciona que casualmente ella también debe ir a este lugar para afilar sus garras. Shinso entonces acepta de inmediato, iluminándose con una alegría que deja a Taiyu completamente descolocado. ¿Desde cuándo ellos dos son tan cercanos? En ese momento, mientras ve a la pareja marcharse, Kengo y Nanao aparecen de la nada. Con un tono conspiranoico, le informan a Taiyu que es el momento de entrar en acción. Van a seguir a su hermano mayor. Conocen perfectamente a Shinso y saben que no es normal que él quiera socializar fuera del círculo familiar, mucho menos con una chica. Para ellos, esto es un evento histórico que debe ser documentado y vigilado muy de cerca. Así que sin darle tiempo a protestar, se llevan a Taiyu a rastras para que se una a su plan de vigilancia. Minutos después, en el bullicioso mercado, Shinso se detiene ante un puesto de armas, analizando una pistola con una fascinación casi religiosa. Los transeúntes murmuran al ver al loco de las armas de los Yosakura en público, sugiriendo que tiene una fijación pervertida por el acero, pero a Taiyu le empiezan a molestar estos comentarios, mientras que Kengo se enfoca en el verdadero problema. Shinso se está bloqueando debido a la aglomeración. Para ayudarlo, Nanao lanza una ráfaga de viento cargada con un químico reanimante. El efecto es inmediato. Shinso pasa de la timidez al modo experto extremo. Cuando Ayaka le pregunta su opinión sobre unas garras nuevas, él se embarca en un monólogo interminable sobre aleaciones, templado de metales y armerías legendarias. Su versión más friki ha salido a la luz, incomodando a Kengo, el cual decide que ya es suficiente, por lo que nuestro prota, tras la orden de aquel chico, dispara una ráfaga de rayos para disipar el químico de Nanao, dejando que Shinso vuelva a sufrir un poco por su fobia social, lo cual les resulta mucho más entretenido.
Segundos después, mientras la pareja avanza, un grupo de matones intenta provocar a Shinso fingiendo una agresión, pero antes de que los espías ocultos puedan intervenir, Ayaka ya ha limpiado el camino. Con una velocidad cegadora, usa sus agujas para derribar a los tipos en segundos. Taiyo queda impactado. Es una imagen surrealista ver a un miembro de la familia de espías más fuerte del mundo siendo protegido por su propia maid. Más tarde, en una tienda de ropa, Ayaka se prueba un traje de combate y pregunta cómo le queda. Shinso, incapaz de entender el coqueteo, se limita a comentar sobre la porosidad de la tela y la eficiencia del diseño para la movilidad. Incluso cuando parece que van a tomarse de la mano, Shinso simplemente sube a la chica a sus hombros para poder moverse mucho más rápido entre la gente. Pero a pesar de la falta de romance convencional, ambos no dejan de sonreírse con una complicidad que Taiyo no logra procesar. Finalmente, los dos chicos se sientan en una cafetería. Kengo, disfrazado de camarero, les sirve un helado por cortesía de la casa, fingiendo que es un detalle de Shinso, pero el chico aclara que él no lo pidió debido a su falta de valor, mientras que Ayaka lo disfruta encantada. Con una voz suave, ella confiesa algo que deja a todos mudos. Cuando llegó a la mansión, estaba obsesionado con Mutsumi y con Taiyo, pero con el tiempo comprendió que es Shinso quien desde las sombras cuida a todos con una intensidad silenciosa, por lo que ella aprueba y valora demasiado esa forma de querer tan introvertida pero honesta. Shinso queda en shock ante la confesión, aunque su instinto de espía se activa de golpe. En un parpadeo desaparece de la mesa y se materializa detrás de los barriles donde Taiyo, Kengo y Nanao estaban escondidos. Los tres saltan del susto mientras Nanao y Kengo se culpan por todo el plan, pero Shinso, con una mirada sombría e incluso serena, les informa que ya sabía que estaban allí, por lo que, siguiendo el consejo de Ayaka sobre demostrar más su forma de querer, decide que es el momento de impartir una lección de disciplina familiar por haber desobedecido sus órdenes. Y el castigo termina siendo tan severo que Taiyo y los otros dos terminan escondiéndose al día siguiente cuando ven que se acerca. Algunos días después, nuestro prota llega de una misión y Mutsumi se extraña al verlo aún con la floración activa, pero Taiyo cae al suelo inconsciente y ella de inmediato se acerca preguntándole qué sucede. Incluso Futaba se extraña al ver a nuestro prota en esta situación y lo llevan con Nanao, quien le da algunas medicinas recuperadoras, pero le extraña porque no surten efecto. Entonces Mutsumi informa a Futaba que había habido un problema últimamente y es que la floración de Taiyo se activaba por sí sola. Esto se le hace mucho más extraño a Futaba y le pide a Nanao que investigue, mientras tranquiliza a Mutsumi, pues seguramente Taiyo está agotado por tantas misiones y necesita descansar. Unas horas después, nuestro prota despierta algo cansado y mira asombrado que en su mano hay una raíz y una flor. Eso lo asusta y comienza a notar cómo la raíz se extiende por todo su cuerpo, mientras que una voz en su cabeza le pide que respire tranquilamente, porque la sangre Yosakura devora a quienes son muy débiles en su alma y si no se controla será consumido, por lo que le pide recuerde a quienes más ama y se aferre a ellos. Taiyo lo hace. En su mente ve a Mutsumi y a toda la familia Yosakura, consiguiendo alejar aquellas raíces y flores de su cuerpo. De esta manera se relaja bastante y se pregunta por aquella voz en su cabeza, pues cree haberla escuchado antes. Una vez vuelve a abrir los ojos, se encuentra en un lugar extraño rodeado de nieve. Además, está sobre las piernas de una mujer que recuerda claramente de la misión que tuvieron en Tampopo, pero ella le pide que no se preocupe, porque la floración de sangre tardará un tiempo en regresar, aunque sí le recomienda debe fortalecerse porque puede que regrese mucho antes, pero lo felicita pues lo está haciendo todo demasiado bien y al notar la confusión le explica que él está siendo influenciado por la sangre de Makoto que hay en su interior. Por eso es que ella puede estar en sus pensamientos, pues en aquella sangre también se encuentra la suya. De esa manera puede enviarle recuerdos y pensamientos a través de la sangre y le recuerda que ella es la primera cabeza de los Yosakura, aunque ahora solo puede estar despierta cuando su otra versión duerme. Por esto quiere ir directamente al grano y le tiene una petición: debe eliminarla. Pero para que lo consiga necesita conocerla por completo, tanto su versión anterior, que no será nada difícil porque toda su historia se encuentra escrita en el libro de los brotes, el cual podrá abrir ya que le infundirá en su mente la forma de conseguirlo. Pero lo más complicado es conocer la versión actual de sí misma, porque mientras más pasa el tiempo hay menos recuerdos que ella puede compartir con su otra versión. Además, el único con conocimiento pleno sobre su versión anterior y la actual es Makoto, a quien su otra versión no quiere soltar
hablar y no la escucha sin importar cuánto intente alcanzarlo. Por eso, la única manera de hacerle saber lo que sucede es que él directamente vaya a hablar con Makoto, quien se encuentra en este momento en una de las prisiones de mayor seguridad, y le asegura que no será nada fácil, pues para poder reunirse a solas necesitará por lo mínimo ser de rango plata en su tarjeta de espía, y así tendrá la autoridad para pactar una reunión, por lo que subir de rango y leer todo el libro de los brotes es lo necesario para que él pueda eliminarla de una vez por todas. En ese momento todo comienza a oscurecerse y ella se despide, pues su otra versión ya está por despertar, aunque le pide que recuerde todo lo que le dijo y que no lo tome como una pesadilla, ya que confía plenamente en él. Una vez despierta, nuestro prota sigue aturdido. Piensa que acabó de tener un sueño demasiado extraño, pero al notar su mano sabe que no fue solo un sueño, por lo que sin dudarlo va a la biblioteca y se dirige hacia el diario de los brotes, el cual, según recuerda por la voz de la chica, no tendría problemas en abrir, ya que el diario reconoce su sangre, pero esa misma voz le advirtió que el diario por sí mismo no sería suficiente, pues cuando lo lea comprenderá que es solo una parte de la historia y que necesita ascender como se lo pidió, para de esa manera poder reunirse con Makoto. Unas horas después, nuestro prota va a la sala donde informa a los presentes que quiere hacer el examen de rango plata. Eso toma por sorpresa a los tres que están allí, ya que es muy repentino, y preguntan cuál es el motivo, aunque Taiyo no sabe cómo explicarlo, pero ellos le avisan que no debe guardarles secretos, pues le recuerdan que son una familia de espías y si quiere esconder algo debe hacerlo muy bien, o si no ellos descubrirán incluso las cosas que él no quiere. Eso llena de miedo a nuestro prota, pero es Shion quien le dice que, siendo sincera, no ve problema con que haga su examen, pues no es tan diferente al de rango bronce, aunque el único inconveniente que sí puede llegar a ver es el supervisor, pues debe ser alguien de rango oro y que no haya tenido supervisiones últimamente, por lo que todos los datos le dejan solo 3 candidatos y no cree que sea tan fácil con ellos, ya que las opciones son Shinzo, Futaba o Kyoshiro. Algunos días después, nuestro prota llega a una lavandería donde usa un código para entrar de manera oculta al salón de la misión. Allí mira que son muchos los que esperaban hacer el examen y varios lo reconocen como miembro de la familia Yosakura. Pero además, una reportera llamada Usa se emociona al verlo porque siempre ha soñado con poder entrevistarlo, mientras que Taiyo intenta ignorarla, pues sabe que ella es quien hace reportajes extraños sobre su vida privada, y la chica pregunta por qué viene a hacer el examen, pues parece que quisiera tener el rango plata para poder hablar con Makoto sin supervisión de nadie, ni siquiera de sus hermanos. Eso deja en shock a Taiyo, pero finge que no la escucha mientras le asusta todo lo que puede llegar a deducir una reportera. Pero entonces llegan al lugar designado para la prueba y nuestro prota mira cómo por la puerta se asoma el que será su examinador, Shinzo, quien se asusta demasiado al ver tantas personas allí reunidas. La atmósfera del recinto cambia drásticamente cuando los aspirantes descubren que el examinador es un miembro de la legendaria familia Yosakura. El murmullo de asombro recorre la sala, incluso Usa no puede contener su emoción con la cámara en mano al ver de cerca a uno de los espías más enigmáticos del mundo. Mientras tanto, Taiyo se oculta rápidamente entre las sombras de las personas. Desde su habitación, Shion le explica a Nanao y a Kengo la razón de que él se esconda. Es una orden directa que le dio, pues ellos conocen claramente que Shinzo padece de una timidez crónica y si llega a ver a Taiyo entre la multitud, sus nervios colapsarían, arruinando la prueba mucho antes de que empiece. En ese momento, Shinzo da un paso al frente. Su voz es apenas un susurro audible, lo que obliga a los espías a agudizar el oído. Él explica que liderará la primera fase. El premio es una firma en su licencia. Cuando obtengan las 3 firmas de los distintos examinadores, la tarjeta sufrirá una reacción química que la ascenderá automáticamente al rango de plata. La prueba parece bastante sencilla. Se trata de un juego de atrapadas, pero Shinzo revela que su piel está cubierta por un líquido especial sensible al tacto. Quien logre ponerle un solo dedo encima aprobará. Muchos novatos sonríen confiados, pero Usa frunce el ceño. Sabe que nada que involucre a un Yosakura es gratuito. De repente, la timidez de Shinzo se evapora para dar paso a su instinto de combate, anunciando con una frialdad mecánica que ha comenzado la prueba. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, despliega un arsenal oculto de armas de fuego de alto
alto calibre. Sin dar tiempo a reaccionar, abre fuego, pero no son disparos al azar. Shinzo imbuye las balas con su poder para que persigan a los objetivos como si tuvieran vida propia. Así que en cuestión de segundos, un tercio de los concursantes yace en el suelo, sumidos en un sueño profundo por las municiones noqueadoras, mientras que los supervivientes comprenden horrorizados que el examinador ya no está huyendo, ahora es él quien va de cacería. A pesar de aquel impacto inicial, los aspirantes restantes se lanzan al ataque, confiando que un solo hombre no podrá contener a 100 espías experimentados, pero se equivocan. Shinzo se concentra, detectando en medio de todos la presencia también de Taiyo en el tumulto. Aún así no piensa darle privilegios, al contrario, lo tratará con la severidad que un Yosakura merece. Así que con una onda de presión generada simplemente por el movimiento de su arma, lanza a varios atacantes por los aires. Además, gracias a su fluorescencia, se puede mover a una velocidad que desafía la vista, esquivando granadas y proyectiles como si el tiempo se hubiera detenido para él. Pero Taiyo se lanza al ataque directo. El choque de sus armas resuena en todo el salón, aunque la fuerza bruta de Shinzo es superior y lanza a Taiyo contra una pared. Sean observa con calma. Ella conoce bien el florecer de su hermano, esa capacidad analítica que le permite ver a través de cualquier técnica y destruirla. Taiyo, jadeante, recuerda la información que Sean le dio en secreto. Shinzo tiene una fobia paralizante a los insectos desde un incidente en su infancia, mientras que Kengo y Nanao le sugirieron usar toxinas o imitaciones de abejas para doblegarlo, pero nuestro prota sacude la cabeza, pues se negó a usar aquellos secretos familiares, porque está decidido a aprobar este examen por sus propios méritos, demostrando que es digno de llevar el apellido Yosakura. En ese momento Taiyo se lanza nuevamente, esta vez convertido en un rayo de velocidad pura. Sus ataques impactan rítmicamente contra el arma de Shinzo, el cual se asombra ante la persistencia de su cuñado, pero Sean murmura para sí misma que la piedad de Taiyo será su perdición. Contra Shinzo hay que luchar con intención letal o no se llegará a ninguna parte. Shinzo confirma esto con un golpe seco en el abdomen de Taiyo. Si no intentas eliminarme, nunca me tocarás, le recrimina con una severidad profesional. Taiyo entiende el mensaje, envía entonces una potente descarga eléctrica a través de su arma, pero Shinzo la neutraliza utilizando su equipo como un pararrayos. Aunque Shinzo también nota que a Taiyo todavía le falta experiencia, pero admira su despliegue de fuerza. Entonces nuestro prota cambia de táctica. Mediante algunas señas manuales coordina a los demás aspirantes en posiciones estratégicas. Eso es algo que hace sonreír a Sean, pues nuestro prota por fin ha entendido que el liderazgo también hace parte de la prueba. De esa manera utilizan varias técnicas, como utilizar abejas para atacar a Shinzo, humo para cegarlo, y hasta nuestro prota intenta distraerlo con una prótesis artificial, pero es Usa quien aprovecha la distracción para cegar a Shinzo con una ráfaga de flashes fotográficos. Aturdido y al verse rodeado, Shinzo decide terminar el juego destruyendo el suelo para usar los escombros como escudos y proyectiles, así que alza un mazo masivo para impactar en el piso, aunque Taiyo se interpone, sosteniendo el arma con sus propias manos en una demostración de poder abrumador. Shinzo se paraliza, su fluorescencia, que suele vencer a cualquier enemigo, no funciona correctamente aquí. Sean lo sabe, para Shinzo Taiyo no es un enemigo, es familia, y el miedo a causarle un daño real bloquea su capacidad de contraataque. Nuestro prota aprovecha ese instante de duda, destruye el arma de su examinador y posa su mano firmemente sobre el pecho de Shinzo. He aprobado, dice nuestro prota con una sonrisa, pero antes de que Shinzo pueda reaccionar, Taiyo lo sujeta con fuerza, permitiendo que el resto de aspirantes, siguiendo el trato que hicieron con las señas, también lo toquen, por lo que nuestro prota logra superar aquella prueba, no como un guerrero, sino como un líder capaz de elevar a todos a su alrededor. Tras superar el caos de la primera fase, los supervivientes ascienden a la azotea. Allí, envuelta por el viento de las alturas, los espera la segunda examinadora.
Futaba Yosakura. Con una calma casi que sobrenatural saluda a los participantes mientras lanza una pequeña puñetida a su hermano. Parece que Shinzo no fue lo suficientemente riguroso reduciendo al grupo, pero ella los invita a participar en una ceremonia de té revitalizante, advirtiéndoles que la siguiente prueba será aún más devastadora. Usa se emociona de inmediato, sabe que está presenciando la mística ceremonia de té Yosakura, donde cada gesto elegante es en realidad un refinado movimiento de entrenamiento espía. Sin embargo, Taiyo mantiene la guardia en alta, conoce demasiado bien a su hermana como para confiar en su hospitalidad. Entonces, un aspirante impaciente decide beber el té sin dudarlo. Al primer sorbo, una corriente invisible de aire lo lanza por los aires sacándolo del edificio. Mente, cuerpo y técnica es lo que sentencia Futaba, pues Shinzo ya probó sus cuerpos, mientras que yo probaré su técnica, avisando que el té está infundido con su Aiki, por lo que para beberlo deben descifrar el flujo de energía en una hora sin derramar ni una sola gota ni caer al vacío. El desafío es una cerradura invisible que solo la perspicacia puede abrir, una prueba que Taiyo sabe es bastante difícil, porque con cada leve movimiento el poder de viento de Futaba se activa. Además, no pueden derramar ni una gota al suelo, pues la corriente de viento los enviaría por los aires, así que esta prueba es difícil de superar y poco a poco cada uno de los participantes empiezan a ser eliminados. Incluso una corriente los mueve a todos cuando Usa consigue beber toda la taza sin problemas, algo por lo que Futaba la felicita, pues aprobó su examen y nuestro prota no puede creerlo. Incluso llega a creer que hizo trampa, pero la chica sonríe pues su esfuerzo valió la pena y le desea suerte, mientras que Kengo espera que Taiyo también apruebe, pues debe fijarse en las intenciones de Futaba, algo fácil para aquellos que son detallistas, pero en la azotea el ambiente comienza a tornarse hostil, pues varios de los aspirantes avanzan enojados hacia Futaba y piensan obligarla a que firme su licencia sin una prueba tan inútil, pero la chica no se inmuta, sino que su poder hace que todos los aspirantes se inclinen en el suelo, mientras ella les recuerda que la paciencia también hace parte del espionaje y rellenará sus tazas para que vuelvan a intentarlo, por lo que Taiyo por fin comprende que cada movimiento de la chica tiene un significado especial, así que en la preparación del té está la fórmula para superar aquel desafío. Taiyo entonces se acerca a la mesa y toma la taza. Al observar los movimientos de Futaba, lo comprende. El viento final es solo una distracción, una cortina de humo. El verdadero secreto reside en los movimientos previos de la preparación. Es como hackear un sistema. Para neutralizar el Aiki deben ejecutar los pasos en reversa. Al verlo, Futaba no puede evitar que los recuerdos la inunden. Ve en él a aquel niño normal que llevaba las tareas a casa de Mutsumi cuando esta estaba resfriada. Recuerda cómo Taiyo se convirtió en el único vínculo de su hermana con el mundo exterior, alguien que la veía como una amiga y no como la jefa de espías. Incluso tras el trágico accidente que dejó a Taiyo solo en el mundo, él no se quebró, se convirtió en el pilar de Mutsumi y ella a su vez en su única esperanza. Por lo que comienza a pensar conmovida que Taiyo cambió el sabor de toda la casa. Lo que empezó como un rayo de luz para Mutsumi terminó convirtiéndose en un sol que ilumina a toda la familia. Por lo que al ver a Taiyo terminar con su té con una ejecución perfecta, ya no puede contener las lágrimas de orgullo. Respeta su decisión de hacer el examen como espía independiente, pero en su corazón sabe que él ya es plenamente un Yosakura. El tiempo comienza a agotarse. Futaba entonces firma las licencias de los pocos que lograron descifrar el enigma, mientras le dice a Taiyo con una sonrisa cómplice que debe tener buena suerte con el último. De repente, el suelo bajo los pies de los aspirantes desaparece. El vacío los succiona en una caída libre aterradora hasta que violentamente quedan atrapados en una red de cuerdas ultra finas que cubren todo el nivel. Desde las sombras, una figura familiar y amenazante surge. Bienvenidos a la última prueba, anuncia Kyoshiro con sus hilos listos para el combate. Espero que estén listos para sufrir.
Bajo la mirada atenta de Shion y de los dos hermanos Yosakura, el escenario del examen se vuelve sepulcral. De la multitud de aspirantes que iniciaron la jornada, solo 15 figuras permanecen suspendidas en la etapa final frente a Koichirou. El examinador, con una presencia que hiela la sangre, comienza a dirigirse hacia ellos sin siquiera separar los labios. Taiyo, tras un momento de desconcierto, comprende que las palabras viajan directamente a través de las vibraciones de los hilos de acero. Koichirou lo confirma de forma telepática, pues la última prueba será un ejercicio de temple, una entrevista individual mediante el sistema de hilo Morse. La regla es absoluta, nadie conocerá el contenido de la charla ajena y solo aquellos que mantengan la compostura hasta el cierne serán aprobados. La prueba de resistencia no tarda en cobrar sus primeras víctimas. Taiyo observa con impotencia cómo Usa pierde el equilibrio cuando su hilo se quiebra ante la vergüenza de ser expuesta por su secreto sobre el tipo de ropa interior que utiliza. Poco después, otro candidato se precipita al vacío, incapaz de ocultar su agitación al ser interrogado sobre sus pasatiempos privados. Koichirou, impasible, les recuerda a los supervivientes que sus hilos son extensiones de sus propios nervios, así que cualquier alteración cardíaca o movimiento involuntario dictará su fin. Así que mientras el examinador disfruta de su taza de té y despoja a los espías de su dignidad, Taiyo siente que la vibración en sus dedos cambia de frecuencia, volviéndose más agresiva y personal. En ese momento, el aire parece desaparecer cuando la voz de Koichirou le pregunta directamente por qué sigue las instrucciones de Tsubomi. Aquella mención a la matriarca deja a Taiyo en un estado de shock absoluto, pues no esperaba que su cuñado esté al tanto de un vínculo tan peligroso. A través de la red metálica, Koichirou le revela que lo ha estado vigilando estrechamente desde su encuentro con Makoto, conociendo detalles íntimos sobre su floración descontrolada y las flores de cerezo que, como estigmas, brotan de su cuerpo. Así que el mensaje es una advertencia sombría. Taiyo debe abandonar ese camino de inmediato, pues Tsubomi representa una fuerza para la cual no está preparado. Las revelaciones de Koichirou golpean la estabilidad de Taiyo, provocando que varios de sus hilos de soporte se rompan con chasquidos secos. Sin embargo, el joven logra calmar su pulso mediante pura fuerza de voluntad. En su respuesta silenciosa, Taiyo le suplica que le permita continuar, argumentando que infiltrarse es su única oportunidad para proteger a Mutsumi de las amenazas que la rodean. Koichirou, lejos de ceder, le plantea un escenario aterrador donde el fracaso no termina en la muerte, sino en la captura y una posterior tortura para extraer información de los Yosakura. Con una determinación feroz, Taiyo replica que de llegar a ese extremo, espera que sea el propio Koichirou quien lo elimine con sus hilos mortales, confiando en que ambos comparten el mismo amor incondicional por Mutsumi. A pesar de la emotividad de ese pacto, Koichirou se niega rotundamente a otorgarle la licencia de rango plata. Alega que Taiyo sigue siendo demasiado débil y que su deber como hermano mayor es protegerlos a los dos, incluso de sus propias ambiciones. El anuncio de que sus posibilidades de aprobar son nulas hace que Taiyo se balancee peligrosamente, provocando también el pánico en Kengo y en Nanao, mientras que Shinzo observa con una preocupación creciente, pero Futaba se mantiene en silencio, escrutando la mirada de Taiyo, esperando ver el destello de aquel que no sabe rendirse. Entonces, en un arrebato de audacia, Taiyo utiliza su arma para disparar contra uno de los muros, usando la fuerza del impacto para impulsarse directamente hacia la plataforma de Koichirou, aunque es interceptado por una red de hilos casi invisible. Pero el joven desafía al examinador, afirmando que mientras no caiga al estanque, la prueba sigue vigente. Ahora su nuevo objetivo es arrebatarle la silla a su cuñado. Koichirou se burla de tal osadía, lanzando un contraataque que lanza a Taiyo por los aires. Sin embargo, nuestro prota activa su fuerza al máximo, creando un campo magnético que le permite anclarse a los hilos enemigos y balancearse con una agilidad sobrehumana. Futaba, al ver a Taiyo lanzarse nuevamente al ataque sin contenerse, sonríe con orgullo al reconocer en él no solo al esposo de Mutsumi, sino a un verdadero integrante de la familia Yosakura. Pero Koichirou lanza una ofensiva implacable. Sus hilos se mueven como extensiones de su propia voluntad, mientras le recrimina a Taiyo cada uno de sus errores.
Con frialdad le señala las fallas en sus movimientos y la ineficacia de su arma. Nada de lo que él hace es suficiente, pues ni siquiera ha logrado obligarlo a activar su floración, una prueba irrefutable de su debilidad actual. Con un gesto seco, los hilos de Kyoshiro envuelven a Taiyo y a su armamento, sometiéndolo contra el suelo con una presión que amenaza con romperle los huesos. En medio de aquella agonía, Taiyo recuerda una conversación crucial con Futaba. Ella fue tajante al decirle que superar a Kyoshiro es una quimera, pues escapar de su red es técnicamente imposible. Sin embargo, le ofrece una alternativa. En lugar de luchar contra la red, debe aceptarla. Si permite que aquel ataque lo alcance y decide fluir con la dirección de los hilos, puede encontrar esa apertura mínima, ese instante de vulnerabilidad en la perfección del adversario. Aplicando aquella lección, Taiyo detecta una fisura en la presión y con un movimiento desesperado de su arma, rasga la seda metálica. En su mente se repite la promesa que se hizo a sí mismo, pues conseguirá que Kyoshiro lo acepte como el prometido de Mutsumi por mérito propio, por lo que si no puede vencerlo con fuerza bruta, lo convencerá mediante su resolución. Aunque a pesar de los cortes profundos que laceran sus brazos, Taiyo continúa cortando la red y avanza con una terquedad que comienza a inquietar al examinador. Pero Kyoshiro nota con sorpresa, además de la evolución del chico, que Futaba le ha proporcionado una clave táctica. Además, nota las protecciones en los brazos de Taiyo y reconoce de inmediato el ingenio de Kengo en las prótesis reforzadas, como también comienza a sentir un adormecimiento inusual en la punta de sus dedos, siendo el efecto de una toxina paralizante que solo Nanao es capaz de sintetizar. En ese instante, el asedio de nuestro prota es total. Activa una funcionalidad secreta que Shinzo le integró en su arma, un mecanismo de tracción magnética que al contacto con cualquier hilo o cuerda genera una fuerza de atracción violenta. Kyoshiro no puede simplemente soltar sus hilos y Taiyo utiliza esa conexión para impulsarse directamente hacia él como un proyectil. El examinador entonces se ve obligado a reaccionar ante esa explosión de poder, pero la brecha aún es inmensa. Kyoshiro activa su propia floración, invocando una técnica de manos espectrales nacidas de sus hilos que forman un escudo absoluto. Esa defensa perfeccionada durante más de 10 años para blindar a Mutsumi de cualquier peligro físico, químico o sónico, repele el avance de Taiyo. Kyoshiro admite que el afecto de Taiyo por su hermana es genuino, pero jamás igualará la intensidad de su propio vínculo fraternal. Entonces el escudo detona una onda de choque que envía a Taiyo hacia el vacío. Nuestro prota queda despojado de cualquier agarre y comienza a caer hacia el abismo que rodea el campo de pruebas. Mientras cae, el pánico se apodera de él, pero en la oscuridad de su mente busca desesperadamente alguna salida. Entonces el aire a su alrededor se llena de pétalos etéreos y frente a él se materializa la figura de Tsubomi. La matriarca le pide que no tema, pues el grito de su alma la ha convocado para despertar el verdadero poder que corre por sus venas, aunque le advierte que el proceso puede ser mortal si su cuerpo no logra contener la herencia de los Yosakura, pero el tiempo se ha agotado. Al alejarse Tsubomi, Taiyo experimenta una metamorfosis interna. Siente que su arma ya no es un objeto externo, sino una extensión de su propio sistema nervioso. Apunta entonces hacia el suelo y dispara una salva que genera una onda explosiva tan masiva que lo catapulta de regreso hacia la plataforma. Kyoshiro queda impactado. El arma de Taiyo no posee tal capacidad de propulsión de forma natural. La única explicación es el despertar de un poder ancestral 1000 veces más potente que cualquier floración conocida. Taiyo, perdiendo el control de sus funciones motoras, comienza a sentir cómo aquellas flores cubren su cuerpo mientras lucha por no ser consumido por su propia sangre. Kyoshiro, comprendiendo la gravedad de lo que sucede, usa sus propios hilos para intentar estabilizar las células descontroladas de su cuñado y le advierte que debe liberar esa energía contra él o su cuerpo estallará desde dentro. En ese instante, nuestro prota, inspirado por el recuerdo de Mutsumi, quien siempre ha confiado en que es el único capaz de demostrarle a Kyoshiro su determinación, entonces se envuelve en un aura blanca cegadora. El despertar caótico se manifiesta en todo su esplendor y nuestro prota se lanza como un meteorito contra el escudo de su cuñado. El impacto es tan devastador que la onda expansiva sale del edificio y sacude los cimientos de la ciudad entera, dejando incluso a Futaba aterrada por la magnitud del choque.
Segundos después, el humo se disipa, el escudo de Kyoshiro permanece en pie, pero por primera vez, la espada de Taiyo ha conseguido penetrar la barrera, quedando incrustada en la estructura. Taiyo, exhausto y al borde del desmayo, comienza a resbalar, pero Kyoshiro lo sujeta con firmeza y lo sube a la plataforma con un gesto de respeto. Lo felicita por haber resistido hasta que se terminara la hora del té y por haber frenado la destructividad de la técnica de las 10.000 flores, aunque admite que aún le falta fuerza física, pero reconoce que Taiyo ha liberado su verdadera fuerza y que si logra dominarlo, puede que en un futuro le permita proteger a Mutsumi a su manera. Entonces, con una actitud muy inusual, toma la tarjeta de Taiyo y la firma, transformándola oficialmente en una licencia de plata. Todos los que estaban observando estallan en júbilo. Mutsumi llora de la felicidad, sabiendo que su esposo finalmente es reconocido como un pilar de la familia Yosakura. Ay, por cierto, Momo comienza a desaparecer entre cerezos mientras dice que es hora de volver a verse con sus hijos. ¿Otra vez tú, güey? Al siguiente día, nuestro prota rellena la solicitud para poder ir a tener la visita con Makoto. La recepcionista confirma que todo está en orden y le pide que la siga. Eso ilusiona a Taiyo, mientras que la familia Yosakura lo acompaña hasta el ascensor. Allí se despiden, recordándole que si algo sale mal puede avisarles, pero nuestro prota confía que todo saldrá bien y sin problemas. Al mismo tiempo que los Yosakura no saben si es bueno que vaya solo, pero Futaba dice que Taiyo lo quiso de esta manera. Por eso fue que hizo el examen, ya que deseaba hablar en solitario con Makoto. Una vez Taiyo llega a la celda de Makoto, lo mira cubierto de flores, mientras este se asombra al notar a Taiyo, pues confiesa que puede sentirla en su sangre. Taiyo, con determinación, le dice que trae un mensaje de Tsubomi. Ella está decidida a terminar con todo esto y le pidió que la ejecute. Esas palabras envían a Makoto hacia un recuerdo, cuando Tsubomi en una camilla le confiesa que ya no recuerda el lugar donde nació ni las flores que le gustan. Cada vez siente que deja de ser ella misma, que se pierde en la nada, pero sabe que no podrá morir tranquilamente y Makoto lo confirma, pues en este mundo actual ella no podrá vivir como desea ni morir como es debido, pero le prometen que en un futuro, cuando todo avance más y encuentre la manera, le dará el descanso que se merece. Tsubomi se alegra confiando en sus palabras, por lo que ahora Makoto le confiesa a Taiyo que no esperaba los recuerdos de Tsubomi siguieran en la sangre Yosakura, pero parece que sí es cierto todo lo que ella le dijo y se levanta avisando que entonces cumplirá su palabra. Por esto le dirá cómo acabar con Tsubomi Yosakura, pero mientras avanza uno de sus brazos cae al suelo y Makoto no se inmuta, mientras hablan sobre el hechizo que recibieron por parte de los Yosakura y la sangre de Tsubomi que los une, ya que nota aquellas flores también han despertado en él. Entonces ya debe conocer el inmenso poder de la sangre de Tsubomi, la cual es mayor que cualquier Yosakura, un poder que ninguno de sus sujetos de prueba resistió en el pasado y fue en su caso el único que resistió, aunque usó todos los tratamientos posibles, pero en su estado actual es más que claro que morirá pronto, pues esta maldición en la sangre de Tsubomi la terminó deformando a ella siendo la portadora, porque el poder regenerativo y el de consumirlo todo lucharon alterando el equilibrio, convirtiéndola al final en algo muy diferente. Makoto además le dice que seguramente no pudo leer el libro de los capullos. Este fue escrito con tinta incolora hecha a partir de la sangre de Tsubomi. Entonces la única forma que existe de poder leerlo es con la técnica del florecer profuso de las 10.000 flores, el despertar más antiguo que cualquier otro en los Yosakuras, pero al mismo tiempo una arma de doble filo, pues aquella sangre tiene un efecto demasiado potente y el mayor problema es la conexión que pueden sentir quienes comparten esta sangre, pues a través de ella también se comparten emociones. Por eso está seguro que el otro de ellos, que tiene sangre de Tsubomi, ya está escuchando la conversación. En ese instante, en medio de una ráfaga de pétalos, aparece Momo junto a Taiyo. Makoto ya se lo esperaba, aunque no puede creer que venga a silenciarlo cuando ya le queda un poco de vida, mientras Momo responde que todavía es muy pronto para Taiyo y no debe de hablar de Tsubomi, pero nuestro prota sigue todavía en shock por la aparición tan repentina de
aquel hombre y aún así reacciona disparando su arma. Momo halaga su velocidad, mientras que nuestro prota confiesa que tiene muchas cosas que preguntarle, pero por ahora se encuentra enfocado en conversar con Makoto y necesita que se aleje. En ese instante, los hermanos Yosakura aparecen desde diferentes lugares respaldándolo. Futaba golpea a su padre. Kyoshiro le avisa a Taiyo que le darán un poco de tiempo. Entonces nuestro prota cubre a Makoto de los escombros, mientras este en el suelo le sonríe diciendo que deben continuar con su charla. Mientras tanto, las explosiones e impactos sacuden todo el lugar. Mutsumi se preocupa pensando en su padre, mientras que los hermanos se encargan de asegurar el perímetro para que ningún civil corra peligro. Pero todos ellos saben que no podrán retener a su padre por más de 5 minutos si este lucha en serio. Momo en cambio sonríe, les dice que está muy orgulloso de ver todo lo que han conseguido, pues sus hazañas lo hacen sentirse mejor que cualquier padre, mientras que Oshiro le pide que detenga aquella farsa. Aún recuerda el día en el que su madre y su hermana murieron, aquel incidente tan atroz donde perdieron a su madre y casi pierden a su hermana. Fue todo porque su propio padre lo hizo. Mutsumi queda en shock al oír la confesión y Taiyo no puede creerlo, pero Momo no esperaba que lo mencionara tan repentinamente y Kyojiro le responde que desde ese día, para él y para sus hermanos, sus dos padres murieron. Entonces lo único que quieren ahora es que él vuelva a convertirse en un simple recuerdo para no tenerlo más frente a ellos. Momo en ese momento libera sus flores por todo su cuerpo, emocionado porque sus hijos ya han madurado, mientras que Makoto se asombra porque Kyoshiro reveló una gran verdad. Aún así decide contarle todo lo que sabe a Taiyo, incluso las cosas que solo puede adivinar porque no las sabe a ciencia cierta. En aquel tiempo que trabajaba con Tsubomi, un día llegó a Tampopo Momo. Llevaba junto a él el cuerpo de su esposa y de su hija, pero Tsubomi fue quien lo aceptó, alegrándose porque su cuerpo por fin había llegado y saludaba con cariño a Momo llamándolo su hijo. Esto confunde mucho más a Taiyo, pero Makoto le confiesa que lo que vio en aquel momento fue muy difícil de entender y de procesar, pero tras largos años de investigación ahora puede asegurar algo: Momo es genéticamente idéntico a Tsubomi. Puede que su edad, género y algunas cosas lo hagan diferente, pero biológicamente y las propiedades de su sangre lo convierten en una réplica idéntica de la genética de Tsubomi. En ese momento, los hermanos Yosakura comienzan su ofensiva, disparan proyectiles y usan todas sus habilidades, pero tras el humo de las explosiones, Momo sonríe halagándolos porque sí que se han vuelto más fuertes, mientras que los chicos aún no creen lo que ven. Su padre tiene agujeros por todo el cuerpo que comienzan a regenerarse con las flores. Shon, Kengo y Nanao no comprenden por qué sus lecturas parecen estar tan descontroladas, pero si hay algo que saben es que quien está frente a ellos ya no es su padre. Makoto se lo confirma a Taiyo. Lo que están viendo no es a Momo, sino a un monstruo. La someinina de la sangre Yosakura siempre estimula las células, mientras que la sangre de Tsubomi convierte esas mismas células en someinina cristalizada, siendo esta la verdadera definición de la floración profusa de las 10.000 flores. Pero Momo, mientras es atacado, se lamenta pues él quiso ser un gran padre para ellos y estar a su lado, aunque si sus hijos deciden alejarse del futuro tan increíble que está creando, debe tomar la determinación de impedirles que tomen ese mal camino, a pesar de lo difícil y duro que pueda ser. En aquel momento, unas explosiones de las trampas levantan una espesa capa de polvo por todo el lugar. Aún así, nada funciona contra Momo, el cual solo sigue diciendo que los ama, mientras los hermanos atacan todos al mismo tiempo. Aún así no consiguen hacerle nada, y tras unos segundos terminan en el suelo herido. Nuestro prota se preocupa por ellos, pero Makoto le pide que no enfrente a Momo, es imposible que pueda superarlo. Entonces Makoto comienza a sentir que su cuerpo está por desaparecer y sonríe lamentándose por no estar mucho más tiempo, pero quiere que sepa algo, que la floración es una mejora del cuerpo, mientras que la floración profusa de las 10.000 flores reconstruye el cuerpo desde su base. Eso es lo que lo convierte en poder puro. Aún así, la floración profusa es imposible de controlar de no ser por la intervención de Tsubomi, ya que debió haberlo experimentado
lado, pues él solo es imposible de manejarlo. Entonces le informa que solo hay una forma de que aprenda a controlar este poder. Esa es uniendo la sangre que hay entre los dos. En su caso, él ya se está convirtiendo en su meinina cristalizada pura que está controlada por Tsubomi, lo que significa que si se acercan entonces habrá una gran concentración de sangre de Tsubomi en el cuerpo de nuestro prota. Eso le aumenta la posibilidad de controlar la floración profusa, pero si no logra controlarlo, será consumido desde su interior por ese mismo poder. Así que deja en sus manos la elección. Nuestro prota no lo duda y le sujeta la mano con firmeza, sorprendiendo a Makoto, pues él se está uniendo con quien eliminó a su familia, todo para poder salvar a los Yosakura, pero igualmente comienzan la fusión. En ese momento, nuestro prota es enviado a otro plano donde mira que Tsubomi está en medio de un árbol quien le sonríe. Luego, este mismo se desintegra y se incrusta en el cuerpo de Taiyo, el cual sujeta con fuerza una esfera frente a él. Momo en ese instante nota la fusión y sabe qué es lo que piensan hacer. Entonces debe ir a detenerlos, pero Koichirou se interpone pues debe detenerse. Momo se lamenta de que termine todo de esta manera, pero espera verlos de nuevo cuando ya hayan despertado su verdadera floración. Entonces dispara con tanto poder que la onda de choque sacude a la ciudad entera. Segundos después, Momo llega de nuevo a la celda de Makoto, quien le informa que llegó muy tarde, pero Momo no entiende por qué lo traicionó para aliarse con Taiyo. Makoto responde que en realidad no cambió de idea, solo despertó, pues con la familia Yosakura y su poder es como vivir en una pesadilla, aunque en su caso sí lo disfrutó y lo considera un buen sueño por todo lo que vivió con Tsubomi. Aún así, desprecia a Momo con todo su corazón y lamenta que él no despierte, pues ya en su caso por fin podrá despertar de este sueño y ser libre. Entonces, mientras su cuerpo se desintegra y deja este mundo, mira a Taiyo. Luego, al parpadear, comienza a tener flashbacks de su vida, de sus conocidos, todo lo que vivió, hasta regresar a aquella primera vez que se vio con Tsubomi. Entonces lamenta que no pudo cumplir su promesa de crear un mundo mejor, pero está seguro de que dejó su legado en buenas manos y Tsubomi le agradece por todo lo que hizo. Luego, Makoto desaparece y en ese instante deja de existir. Tsubomi le canta en honor a su legado y nuestro prota despierta luego de tener aquellas visiones, mientras Momo comienza a convertirse en flores de cerezo y menciona que las ramas que plantó Tsubomi y que Makoto se encargó de regar pronto darán sus resultados, así que lo estará vigilando de cerca, dejando de esa manera a Taiyo con dos fotos, las que dejó Makoto en recuerdo de su vida. Momo por su parte se reúne con Tsubomi informando que Makoto murió, aunque ella al principio no recuerda de quién hablan, pero luego menciona que lo recuerda muy vagamente, aunque eso hace parte del pasado que para ella es increíblemente largo, por lo que no sucede nada si olvida a algunas personas, ya que lo importante es el futuro, el cual iniciará con su nueva familia Yosakura. Mutsumi por su parte revisa la grabación de la despedida de su padre, aunque tiene más preguntas que respuestas porque Momo desapareció en medio de pétalos de flores, aunque no sabe si eso también hace parte de la floración de las 10.000 flores, pero además nota que su padre se estaba cortando el cabello regularmente, mientras Taiyo le dice que él ya está bien. Mutsumi lo niega rotundamente, todavía tiene flores por todo su cuerpo, una fiebre que no baja y lo más importante, usó la floración de las 10.000 flores, algo que para ellos es completamente nuevo y por esto se compromete a descubrir todo lo que más pueda. Por eso trajo varios libros donde se menciona aquella técnica. Además confía en que si puede entender esa técnica, descubrirá también cuáles son los planes de su padre y dónde ha estado todo este tiempo. Por eso se lleva a nuestro prota, pues ella no es la única que quiere revisar su estado. Durante las siguientes horas, Taiyo pasa por las manos de Futaba, quien se asombra por la flexibilidad que tiene su cuerpo, pues al parecer es someinina pura y esto le permite adaptarse a casi cualquier cambio. Mutsumi en cambio anota todo lo que su hermana descubre. Luego lleva a nuestro prota con Shinso, quien después de darle algo de anestesia prepara una de sus herramientas para de esa manera quitarle varias de las flores que le crecen por el cuerpo, ya que estas parecen estar drenando su energía. Entonces comienza con el proceso y tras
quitárselas. Shinzo informa que junto a Nanao investigarán esas flores. Nuestro prota en cambio agradece pues se siente un poco más ligero. Mutsumi mientras tanto lo lleva con Sean, quien de inmediato tiene un duelo con él en uno de sus dispositivos, comentando que Taiyo se encuentra demasiado enfocado, así que se nota su cerebro está funcionando a una velocidad superior, pero Mutsumi opta por terminar aquella prueba, pues si no Taiyo se sobrecalentará demasiado, aunque al sacar a su hermana se acerca insinuándole a Taiyo que ya es momento de jugar a solas. Pero nuestro prota le da una patada a Kengo, pues por más que intente disfrazarse de Mutsumi jamás podrá engañarlo, ya que él la conoce a ella como la palma de su mano. Luego de unos minutos, Nanao hace su prueba de sangre y confirma que el nivel de someinina en su sangre es increíblemente puro, pero incluso aquellas flores que tiene por su cuerpo no se limitan solo a surgir desde la sangre, también surgen en otros elementos a su alrededor. Incluso si lo comparan con la Hasakura creada por Makoto, esta es 1000 veces más efectiva, aunque también nota que las flores en Taiyo ya no están aumentando, por lo que si todo sale bien, al siguiente día volverá a su estado normal. Unas horas después, nuestro prota despierta en medio de la noche sudando tras tener un sueño inquieto, pero a su lado Mutsumi ya se encuentra limpiándole el sudor y le dice que no pudo evitarlo al ver que estaba muy incómodo. Eso avergüenza a Taiyo, pero ella solo se ríe divertida por su actitud avergonzada, aunque consigue limpiarlo mucho mejor y nota que ya tiene menos flores por su cuerpo. Una buena noticia, porque así puede volver a su estado normal, pero sí le confiesan que luego de que Momo se marchó, fue con ella un instante. Incluso se le acercó, pero Goliath lo atacó sin dudarlo y su padre desapareció nuevamente entre los cerezos. Aunque para ella sabe que Momo no quería hacerle daño, algo que suena extraño sabiendo todo el caos que su padre le ocasionó a la familia Yosakura, pero a pesar de todo esto no puede odiarlo. Taiyo lo entiende, pues igualmente se trata de su padre, pero el bello momento que tienen es arruinado por Kyoshiro, quien aparece queriendo dormir para siempre a nuestro prota. 3 días después, mientras Taiyo retoma su entrenamiento, Futaba le pide algo de ayuda con un problema en su computadora. Nuestro prota se divierte, pues hay solo fotos de Kyoshiro por todas partes, pero confiesa no sabe cómo arreglarlo. Entonces propone que lo lleven con Sean. Futaba menciona que quisiera poder hacerlo ella misma, pero al final van con su hermana. La chica, en cuestión de segundos, arregla la computadora y Futaba le pide que le explique para la próxima cómo hacerlo. Sean se niega y le pide a su hermana que escriba al menos una palabra en el teclado. Futaba lo intenta, pero entonces tira todo por la frustración de no conseguirlo. Taiyo no entiende qué es lo que sucede, así que Sean le explica, su hermana es tecnófoba. Eso significa que no puede utilizar nada de tecnología y siempre se rinde a los pocos segundos. Es por esto que ella maneja toda la tecnología de Futaba, pero ahora no quiere perder tiempo explicándole cosas complejas, ya que está demasiado ocupada con un sistema de vigilancia ultra avanzado. Con este espera poder conectarse a todas las cámaras de vigilancia del mundo y escanear a los transeúntes para detectar su nivel de someinina. Si el programa funciona correctamente, podrán encontrar a su padre. El problema es que lleva varios días con un error que no ha conseguido descifrar. Entonces Futaba le dice que lo mejor sería que limpiara su desorden y así distraiga un poco la mente, pero como ella ya le ayudó con la computadora, entonces en su caso le ayudará a limpiar, por lo que activa su habilidad de viento y comienza a mover todo. Incluso deja los libros en su puesto y hasta acumula todo el polvo y suciedad en un solo lugar frente a ella, creando una linda figura de basura. Pero Sean le reclama, pues le causa muchos nervios que todo esté tan limpio y reluciente. Además que Futaba organizó hasta Taiyo en uno de los estantes, pero en aquel momento el programa avisa que ya funciona correctamente. Sean no lo entiende, aunque se imagina que el polvo y el mugre que tenían sus servidores impedían que estos funcionaran a máxima capacidad, siendo este el único motivo de sus fallos. Pero Futaba sonríe emocionada al saber que incluso alguien que no sabe usar tecnología pudo ayudar a su hermana en un proyecto tan avanzado, así que el programa les lanza un aviso. Acabó de detectar una coincidencia del 83% de someinina que tiene Momo. Un rato después, Sean reúne a todos sus hermanos y les informa que sus cámaras ya detectaron la presencia de someinina en la antigua residencia de los Yosakura, la cual se supone está bajo el control del gobierno y es una zona restringida. Para muchos, incluso es un lugar maldito, pero en ocasiones recibe visitas de turistas y le informa a Shinzo, Futaba y Taiyo que juntos irán a investigar.
Unas horas después ya entran en aquel lugar que parece estar embrujado. Esto llena de mucho más miedo a Futaba y a Shinso, mientras que Shon solo hace que sus hermanos tengan bastante miedo. Mientras que nuestro prota confiesa sentir una mirada intensa y van hasta el cuadro principal. Shon explica que se trata de Ninomae, la hija de Tsubomi y la dueña de esta casa, aunque su vida estuvo llena de muchos misterios y se dice que ella siempre estuvo alejada de su madre, pero que luego de su muerte aún se puede escuchar la voz de Ninomae llamando a su madre por toda la casa. Incluso aquellos que la escuchan son llevados hasta el inframundo. Pero mientras los dos hermanos gritan llenos de miedo, un grupo de chicos reclaman porque están haciendo demasiado ruido y así es más difícil captar a los fantasmas. Shon se enoja porque unos intrusos quieran ordenarle qué hacer y Taiyo se la lleva para que no termine luchando contra civiles curiosos, al tiempo que Shinso sigue con miedo pues siente corrientes de viento que suenan como voces de personas, mientras Shon logra encontrar en un pasillo la huella de un zapato que coincide con la de su padre. Entonces es casi seguro que él estuvo aquí hasta hace menos de un día. Entonces comienzan a rebuscar por toda la casa para encontrar cualquier otra cosa. Mientras tanto, el grupo de chicos entran a una habitación esperando encontrarse un fantasma, pero frente a sus ojos dos compañeros desaparecen y cuando los otros dos chicos llenos de miedo tratan de marcharse, nuestro prota y los demás miran cómo estos desaparecen en el pasillo. Shinso es quien comienza a correr detectando algo pero también desaparece. Taiyo se preocupa, mientras Futaba le asegura que Shinso jamás desaparecería tan ingenuamente y si lo hizo fue con alguna intención. Shon lo confirma, pues el GPS de su hermano ahora indica que se encuentra en el vestíbulo, por lo que llegan nuevamente hasta aquel cuadro y Shon les dice que su hermano se encuentra del otro lado. Nuestro prota confirma que ahora puede sentir una presencia muy cerca, por lo que no era mentira cuando sintió que lo miraban y prepara su arma, apunta hacia el cuadro y dispara, destruyendo la pared y ven que allí está Shinso, pero entonces escuchan la voz de una mujer molesta porque entrarán a su habitación secreta, la cual su madre construyó y que ella habita. En aquel instante todos quedan en shock. Ante ellos está Ninomae, la hija de Tsubomi que murió hace mucho tiempo, pero Shon nota con su escáner que ella tiene un exceso de someinina al igual que su padre. Además, los chicos que fueron llevados hasta este lugar ya están en riesgo de morir. Nuestro prota va con uno de ellos, aunque no puede hacer nada porque las raíces no dejan que los muevan ni un solo centímetro, mientras que Ninomae le dice furiosa a Taiyo que él es un falso Yosakura, así que no debe atreverse a tocar a su madre. Entonces con una presión demasiado intensa hace que todos se arrodillen, mientras ella quiere que Taiyo regrese a la faz de la tierra para que no ofenda el legado de la familia. En aquel instante Futaba rompe el poder de Ninomae, avisándole a todos que la prioridad es salvar a estos civiles, pero antes que todo deben someter a su oponente. Nuestro prota y Shinso entonces se lanzan de inmediato combinando sus habilidades, mientras Ninomae con un simple gesto los estampa contra los muros, reclamando que no merecen la vida que la sangre de su madre les dio, por esto se las arrebatará. Futaba en aquel momento se lanza con su poder de viento concentrado, pero Ninomae la bloquea en el aire, comentando que su poder es similar, aunque no está al nivel de la hija de una verdadera Yosakura, por lo que al igual que esos otros dos, es una Yosakura falsa y debe ser eliminada. Entonces la envía contra uno de los muros y se ríe pensando cómo es que desmembrará a cada persona en este lugar, pero Futaba se recupera en un instante y dice que no piensa dejar que toque a sus hermanos, por lo que concentra su viento y crea una barrera que detiene a Ninomae. Incluso la onda de viento es tan poderosa que explota en medio de las dos y destruye gran parte de la mansión. Ninomae confiesa que le asombró ver que al parecer sí usa sus técnicas, pero lamentablemente este lugar está por derrumbarse y ya no le sirve, aunque tiene muchos recuerdos de este lugar, pero ya es momento de abandonarlo. Entonces buscará otra conexión con su madre y por ahora los dejará con vida, pues ya no tiene motivos para luchar en su contra. Entonces desaparece en medio de la nada. Horas después, la policía y el personal de emergencia llegan al lugar informando del derrumbe de la mansión, mientras que Shon va hasta el cementerio cerca de la casa y confirma sus sospechas. La tumba de Ninomae fue abierta, así que contra quien lucharon si era la auténtica hija de Tsubomi. Pero las preguntas son mucho mayores y tienen muchas cosas que descubrir sobre el legado y sobre sus antepasados, Yosakura.
Por cierto, los chicos que estaban investigando fueron rescatados, pero Otto los intercepta cuando ellos tratan de huir con las grabaciones que obtuvieron de ese lugar secreto, pues el oficial sabe que hay cosas que lo mejor es que permanezcan ocultas y al menos por ahora los Yosakura le deben un favor. Durante los siguientes días, Ai nota que algo extraño sucede con los hermanos Yosakura, pues no son como antes y tienen problemas. Algo muy confuso, pues ellos siempre mantienen el orden, además de conocer muy bien sus límites. Así que intrigada, le pregunta a nuestro prota si sabe por qué les sucede. Taiyo le explica que pasaron algunas cosas en la última misión, así que seguramente eso les afectó, pero en su caso promete que está igual que siempre, como también que ayudará en la casa para que los demás no tengan tantas responsabilidades. Ai decide ayudarlo, aunque más que ayuda termina duplicándole el trabajo a nuestro prota, el cual educadamente le agradece, pues ella le ayudó a darse cuenta de otros detalles como jarrones a prueba de terremotos y baños sucios, pero Ai no puede evitar sentirse mal, mientras Mutsumi la anima diciéndole que Taiyo no miente al decirle que lo más importante es su deseo de ayudar. Incluso le ofrece algo de comida, pero nada anima a la pequeña. En aquel instante, nuestro prota pregunta a Mutsumi si quiere chuletas de cerdo para la cena, pues piensa ir a comprarlas. Ai de inmediato se ilusiona, diciendo que ella puede ir a hacer las compras, porque recuerda el lugar al que siempre va Mutsumi y además reconoce el buen sabor de la carne, así que pide le dejen ir. Nuestro prota termina aceptando ante la insistencia de la pequeña para ser quien se encargue de la compra. Minutos después terminan de darle los últimos consejos para que no se olvide del pedido de 30 kilos de carne de cerdo. Ai sale emocionada para cumplir con su pedido, mientras Taiyo le confirma a Mutsumi que la van a seguir desde lejos, pues ambos tienen bastante miedo porque algo le suceda. Una vez salen, miran cómo Ai, antes de atravesar la calle, mira hacia ambos lados y cruza correctamente. Luego llega hasta la carnicería donde siempre compran. Esto emociona a Mutsumi, pues su pequeña ya es capaz de cumplir un mandado correctamente. Entonces escuchan que el carnicero se disculpa con Ai, pues no les queda carne de cerdo, por lo que le ofrece un poco de carne de res. Ai lo niega, pues el pedido fue específicamente de cerdo y no sabe qué hacer, pero se le ocurre una idea. Pregunta qué tipo de cerdo es el que él vende. El carnicero comenta sobre la raza y Ai emocionada se despide, saliendo a toda velocidad del local, mientras nuestro prota sube a Mutsumi a sus brazos y comienzan a perseguir a la pequeña, extrañados sin saber a dónde va, mientras Ai llega con un oficial de policía preguntándole por aquella raza de cerdo. El policía le explica que hay un lugar donde los crían, pero se encuentra en otra ciudad. La pequeña sale nuevamente despedida a toda velocidad, mientras Taiyo la persigue sin poder alcanzarla porque ella es muy rápida. Ai incluso llega hasta la estación del tren y luego de hablar con la recepcionista obtiene la ruta para poder llegar a la siguiente ciudad, así que comienza a correr a toda velocidad siguiendo al tren que la guiará a su destino. Minutos después, Ai llega a su objetivo y camina cerca de las granjas conversando con un anciano, el cual le comenta que la mejor carne de esa especie son de los cerdos salvajes que viven en las montañas a unos cuantos kilómetros. Ai sin dudarlo se aleja, mientras nuestro prota y Mutsumi no pueden creer que en serio esa pequeña piense en cazar a aquellos cerdos. Eso demuestra la determinación que tiene para conseguir la carne, aunque Mutsumi se preocupa porque esos espécimes salvajes pueden llegar a ser muy agresivos, pero siguen cautelosamente a Ai, la cual comienza a tener algo de hambre, así que olfatea un poco el suelo encontrando unas cosas para comer. Taiyo quedó impactado junto con Mutsumi. La pequeña con su olfato es capaz de distinguir entre plantas venenosas o comestibles, una habilidad realmente increíble, pero tras comer un poco, Ai se levanta de inmediato yendo hacia un río cercano. Esto preocupa mucho más a sus tutores, pero miran cómo segundos después la pequeña sale con un pez entre sus brazos, demostrando una fuerza y agilidad muy impresionantes, pero además Ai crea una pequeña hoguera y cocina su comida, dejando sin palabras a nuestro prota y a Mutsumi, pues un pequeño mandado está haciendo madurar bastante a Ai. Después de algunas horas, Taiyo comenta que ya deberían de regresar con Ai, pues pronto anochecerá, aunque Mutsumi no quiere que ella deje de divertirse. Entonces escuchan que la pequeña menciona no saber por dónde regresar. Entonces comienza a pensar en los consejos que le dieron y sabe que debe buscar a un policía. Taiyo entiende que esto será imposible en un bosque, por lo que se disfraza de un cazador para poder guiarla. Pero Ai también recuerda el consejo que Taiyo le dio de golpear a aquellos extraños que se le acercaran y noquea por algunos segundos a nuestro prota.
Segundos después del enfrentamiento, Ai se disculpa con el cazador por haberlo golpeado, mientras Taiyo se alegra porque no lo descubrió, aunque la pequeña comenta que él tiene un olor muy parecido a los de su familia. Nuestro prota le dice que entiende su determinación por cazar a aquellos cerdos, pero lo mejor sería que piense un poco en su familia, quienes deben estar preocupados. Ai responde que justamente lo hace por ellos, los conoce muy bien y desde la última vez que llegaron algo sucedió. Tanto Taiyo como todos los demás tienen un olor triste, pero cada vez que se acerca ellos fingen sonreír y disimular que eso les causó dolor. Por esto se siente mal, pues ellos han sido una gran familia, así que quiere verlos realmente felices y sabe que si les lleva esta carne podrán sonreír de una manera real y auténtica, olvidando un poco aquella tristeza que cargan. Taiyo quedó impactado por su respuesta y la anima a que lo consiga, mientras Ai siente un olor en el bosque y se marcha, pero Mutsumi en lágrimas le pide a nuestro prota que se relajen y esperen a la pequeña en la estación al pie de la montaña. A la mañana siguiente, Ai camina feliz y se asombra al ver que sus tutores la llaman desde la estación, pero les enseña la presa que cazó la noche anterior. Algunas horas después, ya todos en la familia se encuentran sin palabras ante el tamaño de aquel animal salvaje, pero disfrutan emocionados el banquete tan delicioso, mientras Ai sonríe complacida, pues le pudo traer mucha felicidad a su familia. Algunos días después, Mutsumi se arregla para ir a una de las reuniones que tiene, pero se extraña pues la falda no le ajusta fácilmente, entonces llega a creer que esta se encogió en la tintorería, pero cuando la chaqueta tampoco le queda como antes y que Ai la abraza comentando que está un poco más suavecita, eso hace que entienda bien lo que sucede. Durante todo este tiempo ella ha estado viajando en auto para las reuniones y la gran mayoría son cenas donde constantemente come. A esto se le suma su poca fuerza de voluntad para poder negarse a comer algo en medio de su trabajo de oficina o cuando Ai le ofrece, por lo cual decide ponerse a hacer ejercicio y a cuidar mejor de su salud con una dieta, recordando que es la líder de los Yosakura y además la esposa de Taiyo, pero siempre termina de nuevo comiendo todo tipo de dulces y comida que no le ayuda en su dieta, así que al final va a consultar con su hermana Futaba métodos para poder mantener una talla estable. Esta no sabe cómo ayudarle, pues siempre ha comido muy poco y ha sido muy delgada, lo que Mutsumi no cree por la cantidad de comida que le ve devorar, mientras Shion es quien le dice que en realidad no es indicado que le pregunte a ellas, pues su metabolismo es tan rápido que les permite comer todo tipo de cosas y quemar calorías mucho más rápido que otras personas. Bueno, y Koichiro no podía hacer falta comentando que su hermana tiene una talla perfecta, pero Mutsumi responde que se preocupa por su salud y no porque su hermano la quiera más, comentario que le duele a Koichiro. Un rato después, Mutsumi hace una prueba con Shinso, quien le dispara con su arma y ella cae al suelo sin poder moverse debido al peso del traje. Shinso se disculpa pues creyó que un juego de supervivencia le gustaría y le ayudaría a rebajar, pero Mutsumi le dice que ella no puede reaccionar a su velocidad y más si tiene un traje que le pesa tanto, así que luego intenta ir con Kengo, quien la lleva a un sauna especial donde con una temperatura de más de 38 grados podrá rebajar rápidamente. El problema es que ella termina dormida y por poco rebaja hasta su alma. Nanao por su parte decide ayudarle con un producto natural y que le ayudará, derivado de lo que él utiliza constantemente para cambiar su forma, aunque Mutsumi se arrepiente pues le da miedo los efectos que esto le pueda causar en su cuerpo. Al siguiente día ella despierta como siempre temprano, aunque se siente algo agotada, pero se extraña al no ver a Goliath como siempre en la puerta, mientras nuestro prota ya la espera a la salida para acompañarla a correr, pues le informaron sobre su ejercicio matutino, así que juntos salen de la mansión. Durante el trayecto, Mutsumi le dice que seguramente ya sabe sobre su dieta y se disculpa por no habérselo comentado, pero Taiyo es quien se disculpa, pues no quiso decirle nada ya que no sabía qué palabras podrían animarla. Pues un simple "¿estás bien o te ves más bonita?" sabe que no habrían servido de mucho, pero no podía dejar de pensar en ella y cómo hacerla sentir mejor. Incluso en sus misiones se percató que no dejaba de pensar en su esposa, comprendiendo que en realidad lo que más ama es pensar en ella todo el tiempo. Mutsumi avergonzada no puede seguir corriendo, mientras que Taiyo se inclina preguntando si es que se siente mal. Mutsumi, aún avergonzada, le pregunta si en serio puede seguirla queriendo aún en esta forma, pero Taiyo solo sonríe. No la ama por su apariencia, sino por quien es, por todo lo que le ofrece y por ser su mejor compañera. Así que juntos regresan con mucha más tranquilidad a casa.
Algunos días después la dieta funciona y Mutsumi se emociona al ver que su ropa vuelve a encajarle sin problemas, por lo que Taiyo propone celebrar con un buen trozo de pastel. Unos días después, toda la familia se reúne en un almacén, donde rebuscan entre cientos de cajas y estantes. Los hermanos encuentran todo tipo de cosas interesantes por allí, y nuestra prota también ayuda con algunas cajas a nombre de Mutsumi. Incluso ella tiene que reprender a Kyoshiro porque este no deja una almohada con su rostro, y cuando ya él se marcha, ella sabe que seguramente piensa ir a esconderla. Los demás hermanos se disculpan con Mutsumi por darle tanto trabajo, pero esta misión es más complicada de lo esperado. Y aunque saben que Ninomae está vinculada a su padre, encontrar registros de ella es muy complicado. Por esto quieren encontrar cuanto antes el diario de Ninomae, con lo que seguro tendrán más pistas del lugar donde deben de estar escondidos. Nuestro prota es quien pregunta si no sería más fácil encontrar el diario en la biblioteca, pero Mutsumi le dice que no se sabe. Ninomae murió hace 200 años, así que el diario puede estar en cualquier parte. Por esto deben registrar todos los lugares y dividirse el trabajo. Los demás hermanos aceptan, aunque hay tantas cosas diferentes que ellos terminan causando más desorden y hasta se les dificulta poder moverse entre tantas cajas. Por esto Mutsumi toma una decisión: buscar un libro entre tanto desorden les complica las cosas, por lo que la nueva misión que tiene la familia Yosakura es hacer una limpieza profunda a toda la mansión. En ese momento, Mutsumi comienza la limpieza con Kengo, pues este tiene una gran cantidad de estatuas por todas partes que son de sí mismo y que no solo molestan visualmente, sino que no sirven para nada. Por esto deben de tirarlas. Luego va con Shion, ya que es una acumuladora en extremo. Tiene cientos de versiones de un mismo libro y montañas de colecciones de un mismo juego. Simplemente los guarda por tener un número serial diferente. Así que debe comenzar a tirar todo lo que no use, o si no, ella sí lo hará, pues además conoce el secreto que tiene de sus vestidos. Segundos después va con Shinzo, al que le reclama que compró un misil balístico, algo innecesario, pues le recuerda que son una familia de espías y no de armamentistas, así que debe ahorrar espacio en la casa y no llenarlo con armas que nunca usarán. Hasta Futaba termina regañada, porque la chica, a pesar de alardear de conservar varias reliquias, Mutsumi le recuerda que tiene cientos de peluches almacenados y que duerme con ellos por miedo a estar sola, así que no se trata de conservarlos, sino de acumular peluches solo por gusto. Mientras que Mutsumi, a quien sí felicita por ser más ordenado, es a Nanao, pero le recomienda que los cabellos y muestras de genética de cada uno los organice en un lugar más oculto, porque es algo turbio mirar todos los recipientes que tiene. Nanao lo acepta e informa que Kyoshiro le pidió entregar lo que tiene de Mutsumi, así que ella, enojada, aprovecha que justo el chico pasa con una bolsa llena de cosas personales para quitárselas y le ordena a Goliath que las desaparezca, ya que no quiere que Kyoshiro tenga más cosas suyas. Después de organizar un poco, Mutsumi siente que todo toma un poco más de vida, así es mucho más fácil buscar y nuestro prota comenta que espera no acumular tantas cosas para no terminar regañado. Mutsumi solo se ríe diciéndole que no siempre es tan malo, pues tener cosas de la familia les recuerda la historia que han vivido, así que ella espera tener muchos recuerdos de su vida junto a él. En aquel instante, Ai encuentra un abanico con el rostro de Taiyo. Kengo se burla creyendo que nuestro prota lo hizo, pero él lo niega, pues su ego no es tan grande, así que los hermanos comienzan a preguntar quién fue el que creó aquel abanico, notando que se cayó de una de las cajas de Mutsumi. Todos la miran y ella solo queda completamente asustada, por lo que los demás hermanos, sin dudarlo, comienzan a revisar las cosas de Mutsumi, quedando impactados al ver todo tipo de afiches, fotografías, carteles e incluso almohadas con el rostro de Taiyo. Mutsumi cae avergonzada y llora diciendo que no pudo evitarlo porque Taiyo es su persona favorita. Mientras Kengo, divertido, dice que en sí se parece mucho a Kyoshiro, pero nuestro prota se acerca a Mutsumi, sonriendo, pues no se imaginaba que ella lo quería tanto, pero es emocionante saberlo y a partir de ahora no tiene por qué esconderlo. Eso emociona a Mutsumi, pues siempre ha querido hacerle una escultura de tamaño real, pero mientras todos observan divertidos a la pareja, Ai encuentra en las cajas el diario de Ninomae.
Horas después, ya un grupo se dirige hacia el lugar que Shon encontró tras revisar todos los lugares en los que Nino Mae menciona en su libro. Con esto logró encontrar un rastro de Souma y Nina en la fábrica textil de los Yosakura, la cual sigue activa y es una gran empresa en este momento, pero le advierte a nuestro prota y a los demás que no sabe si solo está su padre allí o Nino Mae, ya que hay algunas interferencias en los radares, mientras que Mutsumi vigila todo desde su habitación, ya que le afectó un poco la limpieza y se siente algo débil. Minutos después, tras entrar en la fábrica y caminar por algunos pasillos, notan una figura ostentosa en una de las paredes. Futaba reconoce a Itsuwa, la quinta líder de los Yosakura y quien dirigió la fábrica en su mayor auge. Esta también debería ser narcisista como Kengo para querer que la inmortalizaran en aquella pared, pero Shon les informa que aún no tiene lecturas claras y no puede ayudarles mucho. En aquel instante, una trampa se activa e intenta aplastarlos. Shinzo los protege y todos se asombran, pues el ataque fue con una técnica muy similar a la que utiliza Shinzo, mientras que la mujer en la pared comienza a hablarles, lamentando no poder darles la bienvenida digna al estilo Yosakura y con todo el glamour que la caracteriza. Pero este lugar, lamentablemente, ya fue maldecido y enseña unos huesos desde el suelo. Todos se asustan, tanto por ver a Itsuwa hablando como por los huesos, pero recuerdan que también encontraron unos huesos en la mansión Nino Mae. Itsuwa les explica que las flores negras que están viendo son productos de Tsubomi, raíces demoníacas que absorben a las personas y con la que su fundadora quiere alcanzar la inmortalidad. Pero además, Tsubomi utiliza su sangre para despertar a los antiguos jefes de la familia y darles poderes nunca antes vistos en aquellos jefes, pero son solo marionetas usadas por Tsubomi y no tienen voluntad propia. Por esto se disculpa por aquellos ataques que se lanzan en ese momento, ya que ella no puede controlarlos y solo les pide que la envíen a descansar de nuevo, ya que no quiere venerar a alguien como Tsubomi. En aquel instante, Shon entiende por qué no puede tener lecturas claras del lugar, pues todo está inundado por completo en Souma y Nina y eso es lo que interfiere con sus sensores satelitales. En aquel momento, Futaba ordena seguir el plan y nuestro prota junto a los clones de Kengo se preparan, siendo disparados en un instante por la fuerza de Shinzo y la ráfaga de viento de Futaba, mientras nuestro prota activa su floración y con toda su fuerza destruye un cristal inmenso frente a él, sabiendo que la fuente de energía enemiga debe ser aquellos árboles negros, así que piensa acabar con todo, pero en aquel instante su anillo se ilumina y le envió una señal de peligro acerca de Mutsumi. Esto lo alerta, mientras que Shon intenta saber qué es lo que sucede porque Mutsumi está inconsciente y con demasiada fiebre. Itsuwa es quien sabe ya lo que pasa y dice molesta que debe ser obra de Tsubomi, quien aparece reclamándole a su descendiente que debería tratarla con más respeto después de haberla despertado. Todos los demás Yosakura quedan en shock al ver en persona a Tsubomi, mientras que Nanao y Shon no entienden por qué la temperatura de Mutsumi sigue subiendo. Incluso se asustan al ver unas flores saliendo desde su cabello y Tsubomi es quien dice que su vínculo con Mutsumi por fin ha despertado. Ya hace mucho tiempo ella comenzó a marchitarse a pesar de ser un gran árbol, por esto necesitaba un fertilizante de gran potencia que le ayudara a revivir su cuerpo a punto de marchitarse. Por esto sembró las semillas en su familia y esperó pacientemente, siendo Mutsumi el resultado esperado, y aunque en aquel momento no pudo usarla por completo, sí estableció un vínculo muy especial con ella, uno que no puede verse pero tampoco pueden romper. Aún así, como no pudo utilizarla en ese entonces para revitalizarse al máximo, se terminó marchitando por completo y tuvo que reconstruirse. Por esto fueron tan importantes aliados como Momo o Makoto, además de todos los descendientes y jefes de la familia Yosakura, pues le brindaron la vitalidad necesaria para ahora poder absorber a Mutsumi, ya que aquella chica nació para ella y morirá cumpliendo su objetivo, que es darle más valor al legado Yosakura. Todos los presentes quedan en shock, pero Itsuwa golpea con fuerza a Tsubomi aprovechando que estaba tan entretenida con su charla y les pide a los chicos que la escuchen, ya que quienes le dan vida a Tsubomi son los antiguos líderes Yosakura. Por esto, si quieren salvar a Mutsumi y cortar aquellos vínculos, deben acabar con todas las raíces de los antiguos jefes que le dan vida a Tsubomi y así salvarán la vitalidad de Mutsumi. En aquel instante, Tsubomi devora a Itsuwa reprendiéndola por no ser agradecida y le dice que solo necesita a Mutsumi, así que ellos también deben volver a su vientre. En aquel instante, una presión inunda todo el lugar
lugar dejándolos sin poder moverse. Sean nota que les están absorbiendo la someinina y ordena que se marchen de allí, pero nuestro prota sabe que la vida de Mutsumi está en juego y la duda lo inunda. Entonces Mutsumi le habla a través del anillo, pidiéndole que huya junto a sus hermanos, ya que mientras estén bien todo habrá valido la pena. Esas palabras despiertan el poder en nuestro prota, quien emana una aura blanca que rechaza las raíces de Tsubomi y se lanza al ataque, reclamándose mentalmente que ha sido demasiado ingenuo, pues todo este tiempo quien lo ha protegido es Mutsumi, así que él no ha cumplido la promesa que le hizo en aquel día cuando juró que como esposo la protegería, pero ahora no importa lo que tenga que sacrificar, pues hará que esa promesa sea realidad, por lo que con un corte de florecer caótico atraviesa todo a su paso. Incluso Tsubomi es atravesada y antes de desaparecer ella promete que ya se verán de nuevo. Segundos después, Mutsumi se siente mucho mejor mientras que Kyoshiro la mira con una expresión seria, pero nuestro prota, mientras retoma fuerzas, sabe que nunca permitirá que ella esté en peligro. Mientras que Tsubomi tranquiliza a Ninomae, porque pronto restaurará las raíces y aquella chica volverá a estar a su merced. Y empezamos un nuevo capítulo de la segunda temporada. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció, cuál es el personaje que más te gusta, y quiero agradecerle especialmente a aquellos que se están uniendo y apoyando el canal como miembros. Gracias por su colaboración y como siempre nos veremos en un próximo resumen. Mientras que Kengo y Nanao le sugieren pues le brindaron la vitalidad necesaria para ahora tener le brindaron la vitalidad necesaria para poder absorber